Cuando Isabel levantó los brazos al cielo aquella tarde dorada, con el cuerpo tembloroso de agotamiento y los ojos brillantes de lágrimas, supo que había conquistado mucho más que los 2 millones de pesos. Había domado no solo al indómito potro Tormenta, sino también sus propios miedos y limitaciones, demostrando que la verdadera fuerza reside en el valor de seguir adelante cuando todo parece perdido. Pero para entender cómo una profesora de literatura de 32 años, frágil por la batalla contra el cáncer, llegó a este momento épico en la polvorienta arena de la Hacienda Santa Elena, hay que retroceder en el tiempo, a los días oscuros cuando el diagnóstico cayó sobre su vida como un rayo en cielo sereno. 3 meses antes, Isabel había descubierto el cáncer de mama durante un chequeo de rutina. El médico, un hombre de mediana edad con gafas oscuras y expresión seria, le entregó el resultado con la frialdad de quien anuncia el parte meteorológico. «Necesitamos comenzar el tratamiento inmediatamente», dijo él, hojeando papeles sin levantar la vista. «Quimioterapia, luego cirugía. El seguro médico cubre lo básico, pero Isabel sabía lo que venía después de ese pero. Lo básico significaba colas interminables, medicamentos genéricos, consultas apresuradas y la constante angustia de saber que existían tratamientos mejores, más eficaces, más humanos, pero solo para quien podía pagar. Volvió a casa aquella tarde cargando no solo el peso del diagnóstico, sino también la amarga realidad de que su vida dependería de la velocidad y eficiencia de un sistema saturado. La casa donde vivía con su madre, doña Elena, estaba en la periferia de un pequeño pueblo del interior del noreste. Era una construcción sencilla, con paredes de ladrillo visto y un jardín donde crecían jazmines tercos que insistían en florecer incluso cuando la tierra parecía demasiado seca para sostener cualquier vida. En el porche, 2 mecedoras presenciaban las conversaciones al final de cada día, cuando madre e hija compartían las preocupaciones y los pequeños milagros cotidianos. «Mi hija», dijo doña Elena aquella noche, sosteniendo las manos de Isabel entre las suyas, callosas de décadas trabajando como vendedora ambulante. «Dios no manda carga mayor de la que podemos llevar». Isabel sonrió, pero por dentro sentía que la carga esta vez pesaba más que sus fuerzas. Era profesora de literatura en la escuela pública, ganaba un salario modesto que apenas cubría los gastos básicos. ¿Cómo pagaría por un tratamiento privado? ¿Cómo conseguiría los medicamentos importados que podrían marcar la diferencia entre una recuperación lenta y una cura efectiva? Las primeras sesiones de quimioterapia fueron un descenso al infierno. Isabel perdía el cabello a puñados, vomitaba hasta no tener nada en el estómago, sentía una debilidad que le penetraba hasta los huesos. Pero lo peor era ver la silenciosa desesperación en los ojos de su madre, que vendía verduras en el mercado desde el amanecer para ayudar con los gastos adicionales del tratamiento. Fue durante una de esas mañanas difíciles, mientras Isabel estaba echada en el sofá intentando recuperar fuerzas después de una sesión particularmente dura, que la radio trajo una noticia que cambiaría su vida para siempre. El locutor, con esa voz animada típica de los programas matutinos, anunció: «Y bueno, amigos, ¿han oído hablar del desafío de la Hacienda Santa Elena? 2 millones de pesos para quien consiga domar al potro Tormenta. Así es como lo han oído, 2 millones». Isabel se sentó lentamente en el sofá. 2 millones de pesos. Era una cantidad que representaba no solo su salvación financiera, sino la oportunidad de un tratamiento digno, consultas con los mejores especialistas, medicamentos de última generación. Era la diferencia entre luchar contra el cáncer con las manos atadas y enfrentarlo con todas las armas disponibles. El locutor continuó: «El famoso Tormenta, un potro de pelaje negro que ya ha derribado a más de 50 vaqueros experimentados, continúa indómito en la hacienda del coronel Ricardo Álvarez. El premio está abierto a cualquiera que acepte el desafío, solo hay que domar al caballo y conducirlo hasta el corral». Aquella noche Isabel no pudo dormir.
Se quedó en el porche observando las estrellas, intentando comprender por qué aquella noticia había despertado algo tan profundo en su pecho. Nunca había montado un caballo en su vida, no entendía nada de doma. Era una profesora de literatura que amaba los versos de Gabriela Mistral y las metáforas de Jorge Amado. ¿Cómo podría siquiera considerar enfrentarse a un animal que había derrotado a vaqueros experimentados? Pero había algo en la historia del potro indómito que resonaba con su propia lucha. Tormenta también estaba luchando por mantener su libertad, su esencia salvaje, su negativa a someterse. Isabel veía en eso un reflejo de su propia batalla contra una enfermedad que intentaba dominar su cuerpo, robarle la fuerza, quebrar su espíritu. «Madre», dijo ella al día siguiente, mientras doña Elena preparaba el té de manzanilla que se había convertido en ritual matutino, «voy a intentar domar ese caballo». Pero piense en su familia, niña. Su madre ya no sufre lo suficiente viéndola enferma. ¿Quiere que la vea destrozada por un animal? El coronel rió, un sonido áspero que resonó por la sala. ¿Fuerza? ¿Eso llama usted fuerza? ¿Una mujer enferma queriendo jugar a ser amazona? Isabel sintió la rabia subir por su pecho, pero respiró hondo. Había aprendido que la verdadera fuerza a veces significa no reaccionar a la provocación, sino mostrar carácter a través de las acciones. Coronel, no vine aquí a pedir su aprobación, vine a avisar que estaré en la arena mañana al mediodía. El desafío es público y tengo derecho a participar. Aquella noche Isabel apenas durmió. Escribió en su diario, una práctica que había mantenido desde el diagnóstico. Mañana enfrento no solo un caballo, sino todo lo que representa. Mis miedos, mis limitaciones, la opinión de los demás sobre lo que puedo o no puedo hacer. Si esta historia se está contando en algún lado, que sirva de inspiración para quien necesita creer que aún es posible sorprender al mundo. En la mañana del desafío, Isabel vistió la ropa que había elegido cuidadosamente. Jeans resistentes, camisa de algodón, botas prestadas de don Joaquín y el sombrero de cuero gastado que había sido de su padre, muerto cuando ella era niña. En el bolsillo, llevaba 2 pequeños papeles donde había escrito versos que la fortalecían. El valor no reside en el pecho, sino en la extensión del sueño. Y quien lucha con el corazón nunca está verdaderamente derrotado. La hacienda Santa Elena estaba llena. Reporteros, curiosos, apostadores y familiares de jinetes que habían fallado anteriormente se aglomeraban alrededor de la arena donde Tormenta aguardaba. El semental era realmente impresionante. Pelaje negro como el ala del cuervo, músculos definidos, ojos que ardían con inteligencia y desafío. Isabel caminó hasta la cerca de la arena en medio de murmullos. Algunos la apoyaban, conmovidos por la valentía de su intento. Otros hacían apuestas sobre cuánto tiempo duraría montada. Doña Elena estaba allí, las manos entrelazadas en silenciosa oración, el rostro marcado por la preocupación y el orgullo. «Última oportunidad de desistir, profesora», gritó alguien de la multitud. «Nadie te verá como cobarde». Isabel se detuvo frente a la cerca y miró a Tormenta. El animal la observaba también, las fosas nasales dilatadas sintiendo su presencia. Por un momento, el mundo pareció silenciarse a su alrededor. «No vine a jugar», susurró Isabel, más para sí misma que para el caballo. «Vine a luchar por mi derecho a vivir». Al entrar en la arena, Isabel sintió las piernas temblar, no solo por el miedo, sino por los efectos de la medicación que aún recorría su sistema. Cada paso exigía un esfuerzo consciente. Pero había algo mayor que su debilidad física. Había una llama encendida por la necesidad de probar que aún era capaz de sorprender al mundo. Tormenta resopló cuando ella se acercó, un sonido profundo que vibró en el aire como un trueno lejano. Otros jinetes habían intentado abordarlo con fuerza, con gritos, con demostraciones de autoridad. Isabel eligió un camino diferente. «Sé cómo te sientes», dijo ella en voz baja, extendiendo la mano lentamente. «Yo también estoy luchando por mantener mi libertad. Todos quieren decirnos qué podemos o no podemos hacer». El caballo retrocedió,
pero algo en su postura cambió. Tal vez fuera el tono de voz de Isabel, desprovisto de agresividad. Tal vez fuera la ausencia de miedo en sus movimientos, no porque no tuviera miedo, sino porque había aprendido a convivir con él. El primer intento fue un desastre. Tormenta la derribó antes incluso de que pudiera afirmarse en la silla. Isabel cayó en la tierra roja, sintiendo el dolor irradiar por todo su cuerpo. La multitud gimió, algunos gritaron para que desistiera. Pero Isabel se levantó, limpió el polvo y se acercó de nuevo. «Está bien», le dijo al caballo, ignorando las voces a su alrededor. «Lo entiendo. Necesitas probar si voy a desistir en la primera dificultad, pero no lo haré». El segundo intento duró unos segundos más. El tercero, casi un minuto. A cada caída, Isabel se levantaba más decidida. Su cuerpo protestaba, sus fuerzas se agotaban, pero había algo inquebrantable en su espíritu que se negaba a aceptar la derrota. Entre los intentos, Isabel hacía pausas para recuperar el aliento. En esos momentos, susurraba los versos que había escrito, recordando por qué estaba allí. No era solo por el premio, no era solo por el tratamiento, era por la dignidad de luchar sus propias batallas, de no aceptar pasivamente lo que otros decían que era su destino. La comunidad local, que había llegado esperando otro espectáculo de fracaso, comenzó a transformarse. Niños se acercaron a la cerca, los ojos húmedos, apoyando a la muchacha de pelo corto que no se rinde. Mujeres que habían enfrentado sus propias batallas reconocían en Isabel algo familiar, la terquedad sagrada de quien se niega a ser quebrada por las circunstancias. «Nunca vi nada igual», murmuró don Joaquín a doña Elena. «Ella no tiene la fuerza física de los demás, pero tiene algo que ellos no tenían». «Ella tiene corazón», respondió doña Elena, las lágrimas corriendo por su rostro. «Mi hija siempre tuvo el corazón más grande que el cuerpo». En el octavo asalto, algo comenzó a cambiar. Tormenta aún resistía, aún intentaba derribarla, pero sus movimientos perdieron parte de la ferocidad. Era como si estuviera comenzando a bailar con ella en vez de luchar contra ella. «Estás cansado de luchar solo», dijo ella en una pausa, acariciando el cuello del animal. «Yo también. ¿Qué tal si luchamos juntos?» El coronel Mendoza observaba desde el porche de su casa, visiblemente irritado. Aquella no era la humillación pública que esperaba. Isabel estaba transformando su espectáculo de dominio en algo diferente, una demostración de que la verdadera fuerza viene de lugares que el dinero y el poder no pueden comprar. En el 10º asalto, Isabel logró mantenerse montada por casi 5 minutos. Tormenta aún saltaba, aún probaba su determinación, pero había un ritmo diferente en sus movimientos. Era como si estuviera comenzando a bailar con ella en vez de luchar contra ella. El sol comenzaba a declinar en el horizonte cuando llegó el 13º asalto. Isabel estaba exhausta, el cuerpo dolido, la fuerza casi al límite. Pero había una serenidad en sus ojos que impresionaba a todos los que observaban. «Esta es la última», le dijo a Tormenta, ajustando la cincha con manos que ya no temblaban. «No porque vaya a renunciar, sino porque tú ya has decidido, ¿verdad?» Cuando ella montó esta vez, Tormenta permaneció inmóvil por unos segundos que parecieron eternos. Luego, lentamente, comenzó a moverse, no con los saltos violentos de los intentos anteriores, sino con un trote controlado que era casi gentil. Isabel sujetó las riendas con firmeza, pero sin fuerza excesiva. «Vamos a vivir», susurró en su oído, y entonces sucedió lo impensable. Tormenta relinchó, un relincho largo que resonó por toda la hacienda, pero no era un grito de resistencia, era un grito de liberación. El semental que nadie había podido domar comenzó a trotar mansamente hacia el corral, llevando a Isabel como si ella fuera una compañera respetada. La multitud explotó en gritos y aplausos, muchos llorando abiertamente ante la extraordinaria escena que presenciaban. Isabel se bajó delante del corral con las piernas temblorosas, pero el corazón rebosante de una alegría que no sentía hacía meses.
Cayó de rodillas en la tierra roja, levantó los brazos al cielo y sintió cada célula de su cuerpo vibrar con la certeza de que había conquistado mucho más que un premio. Doña Elena corrió a abrazarla, y las dos lloraron juntas allí mismo, en la tierra batida de la arena, rodeadas por una multitud que aplaudía no solo una victoria, sino una lección sobre lo que significa nunca desistir. El coronel Mendoza se acercó con reticencia, llevando el cheque de 2 millones de pesos. Su rostro mostraba una mezcla de irritación y admiración involuntaria. «Bueno», dijo él, extendiendo el papel, «un trato es un trato». «Has domado a Tormenta». Isabel tomó el cheque, pero sus ojos estaban fijos en el caballo, que permanecía tranquilo cerca del corral, como si finalmente hubiera encontrado la paz. «Coronel», dijo ella, «yo no domé a Tormenta. Nos entendemos. Hay una diferencia». En esas simples palabras estaba contenida toda la sabiduría que Isabel había adquirido durante su viaje. No solo los meses de preparación para el desafío, sino los años de lucha contra las adversidades que habían moldeado su carácter. La noticia de la victoria de Isabel se extendió rápidamente. Reporteros de televisión querían entrevistarla. Llegaban ofertas de patrocinio. Personas de todo el país enviaban mensajes de admiración y apoyo. Pero Isabel mantuvo los pies en la tierra, enfocada en lo que realmente importaba. Con el premio, pudo costear el mejor tratamiento disponible. Consultó a especialistas de renombre, tuvo acceso a medicamentos de última generación, recibió cuidados que marcaron la diferencia en su recuperación. Pero más importante que eso, había recuperado algo que el cáncer había intentado robarle: su confianza en sí misma, su certeza de que aún era capaz de grandes cosas. 6 meses después, Isabel estaba en remisión completa. Los médicos consideraban su recuperación notable, pero ella sabía que el verdadero milagro había ocurrido aquella tarde en la hacienda Santa Elena, cuando se demostró a sí misma que no había desafío demasiado grande para un corazón determinado. Con parte del premio, Isabel creó el Instituto Esperanza, dedicado al tratamiento humanizado de pacientes oncológicos. El instituto ofrecía no solo cuidados médicos, sino también apoyo emocional, terapias alternativas y un ambiente donde los pacientes eran tratados como personas completas, no solo como diagnósticos. La curación, solía decirles a los pacientes, comienza cuando te niegas a aceptar que eres solo una víctima de las circunstancias. Tú eres el protagonista de tu propia historia. Tormenta, el semental que había aterrorizado a decenas de jinetes, se convirtió en el símbolo del instituto. Isabel lo visitaba regularmente y ambos mantenían una conexión que sorprendió a todos. El caballo, antes símbolo de resistencia violenta, se transformó en un ejemplo de que hasta los espíritus más salvajes pueden encontrar paz cuando se les comprende en lugar de dominarlos. En tardes especiales, Isabel llevaba pacientes del instituto a conocer a Tormenta. Ver a aquel magnífico animal, un día considerado indomable, pastando tranquilamente en los campos de la hacienda, traía esperanza a personas que enfrentaban sus propias batallas imposibles. Si ella pudo, decían, observando a Isabel acariciar el cuello del caballo, tal vez yo también. La historia de Isabel y Tormenta se convirtió en leyenda en la región, contada y recontada en ferias, plazas y tertulias. Pero para Isabel, lo más importante no era la fama o el reconocimiento. Era saber que su lucha había servido de inspiración para otras personas que necesitaban creer que aún era posible sorprender al mundo. 2 años después del desafío, Isabel volvió al aula como profesora, pero ahora sus clases de literatura tenían un sabor diferente. Cuando hablaba de los héroes de las grandes novelas, sus alumnos veían en sus ojos que ella sabía de lo que hablaba. Cuando explicaba la superación y el valor en las obras clásicas, su voz cargaba la autoridad de quien había vivido esas experiencias en carne propia. La verdadera literatura, decía a sus alumnos, no está solo en los libros, está en la vida de cada persona que se niega a aceptar que su historia ya está escrita. Cada uno de ustedes tiene el potencial de ser el héroe de su propia narrativa. En una de esas clases, un alumno levantó la mano y preguntó: «Profesora, ¿usted no tuvo miedo cuando enfrentó a Tormenta?».
Isabel sonrió, mirando por la ventana hacia los campos donde sabía que el caballo pastaba en paz. Tuve mucho miedo, respondió, pero aprendí que de valor no es la ausencia del miedo. El valor es decidir que algo es más importante que el miedo. Y cuando encuentras esa cosa más importante, sea tu vida, tu dignidad, tu derecho a soñar, el miedo se convierte solo en otro obstáculo que superar. Esa tarde, al volver a casa, encontró a doña Elena cuidando los jazmines en el balcón. Las flores seguían floreciendo, tercas y bellas, probando que la vida siempre encuentra la manera de brillar, incluso en las condiciones más adversas. «Hija mía», dijo doña Elena abrazando a Isabel, «sabes que tu padre estaría orgulloso, ¿verdad?». Isabel asintió, sintiendo una paz profunda invadir su corazón. Había comenzado esa jornada luchando simplemente para sobrevivir. Terminó descubriendo que había nacido para mucho más que eso. Había nacido para inspirar, para mostrar que el espíritu humano es capaz de milagros cuando se niega a aceptar las limitaciones impuestas por otros. Esa noche, las estrellas parecieron brillar diferentes sobre la pequeña casa en las afueras, exactamente como habían brillado sobre la hacienda Santa Elena la noche de la victoria. E Isabel, sentada en la mecedora que un día perteneció a su padre, escribió en su diario las palabras que resumían toda su jornada. Hoy entendí que la verdadera fuerza no viene de los músculos ni del dinero. Viene de la negativa a aceptar que somos menos que nuestros sueños. Cada persona lleva dentro un tormenta esperando ser comprendido, no dominado. Y cuando encontramos el valor para enfrentar nuestros propios caballos salvajes, sean enfermedades, miedos, limitaciones o prejuicios, descubrimos que somos capaces de milagros que ni nosotros mismos imaginábamos posibles. El viento meció suavemente los jazmines en el balcón, llevando el perfume de las flores que insistían en florecer incluso cuando todo parecía imposible. E Isabel sonrió, sabiendo que su historia, así como la de Tormenta, se había convertido en prueba viviente de que no existen desafíos demasiado grandes para un corazón que se niega a renunciar a sí mismo.